Buen día a todos los estudiantes del Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación. En primer lugar, un agradecimiento a su director, el general Pérez Villamizar, por la oportunidad de invitarnos a participar en este foro fundamental para los asuntos políticos, históricos y que tienen que ver con los límites, las fronteras, los territorios de Venezuela. Un saludo también en nombre del canciller Jorge Arriaza. Y vamos a empezar de una vez con la ponencia que se nos ha pedido realizar. La hemos titulado La controversia territorial sobre la Guayana Esequiba en la Corte Internacional de Justicia. Aproximaciones a la estrategia diplomático-jurídica de la República Bolivariana de Venezuela. Yo soy el viceministro para temas multilaterales, Alexander Yanes, funcionario diplomático de carrera de nuestra Cancillería. El propósito de esta ponencia es abordar el estatus actual de la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba, razonando sobre las consideraciones que hace la Corte Internacional de Justicia acerca de si tiene competencia o no para conocer dicha controversia y decidir sobre ella. En ese sentido, haremos algunas aproximaciones acerca de la estrategia diplomático-jurídica de la República Bolivariana de Venezuela en esta etapa de la controversia territorial, para lo cual hemos pensado establecer tres bloques de análisis. El primer bloque, el Acuerdo de Ginebra del año 1966. El segundo, la competencia o no de la Corte Internacional de Justicia. Y el tercer bloque, la no comparecencia de Venezuela al proceso dentro de la Corte Internacional de Justicia. A lo largo de la explicación, y a mí me gusta comenzar mis intervenciones con lo que yo llamo las ideas activadoras, las siguientes preguntas. ¿Por qué el caso se encuentra en la Corte Internacional de Justicia? ¿Cuál es el alcance y fundamento de la demanda de la República Cooperativa de Guyana? ¿Está el secretario general de las Naciones Unidas facultado para decidir las metodologías para la solución de la controversia? En caso que el secretario general de las Naciones Unidas esté facultado para decidir, esa decisión es vinculante. ¿Tiene la Corte Internacional de Justicia competencia para conocer sobre esta controversia? ¿Por qué la República Bolivariana de Venezuela decidió no comparecer ante la Corte Internacional de Justicia? ¿Está Venezuela en desventaja al no comparecer ante la Corte? Estas son las ideas activadoras para que vayamos reflexionando acerca de este importante tema. Vamos al bloque número 1, el Acuerdo de Ginebra. El Acuerdo de Ginebra, como ustedes saben, es un acuerdo que fue firmado en el año de 1966 con un único propósito: resolver la controversia territorial entre la Guayana británica, representada en aquel momento por el Reino Unido de la Gran Bretaña, pero la Guayana británica también estuvo allí, su primer ministro Forbes Borham, y la República de Venezuela en relación a la frontera entre estos territorios. Este acuerdo fue firmado el 17 de febrero del año de 1966 y representa el plan de vuelo o la carta de navegación que se dieron ambos estados para resolver esta controversia. Este acuerdo fue publicado en Gaceta Oficial de Venezuela número 28008 del 15 de abril del año 66 y además fue depositado ante las Naciones Unidas. ¿Qué quiere decir esto? Que el Acuerdo de Ginebra es un tratado entre dos partes, entre dos estados, que está depositado en las Naciones Unidas y que regula una controversia territorial. Esto es muy importante porque a nivel mundial y desde el punto de vista histórico han surgido diversa cantidad de controversias territoriales, pero la controversia entre Venezuela y el Reino Unido, más la Guayana británica, tiene un acuerdo, tiene un tratado que la regula. Esto es muy importante porque de esta manera se garantiza cumplir con los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas, que es la resolución de controversias por la vía pacífica.
¿Cuál es el objeto del Acuerdo de Ginebra? El Acuerdo de Ginebra, cuando uno lo lee, sus 8 artículos, se desprende muy claramente que el propósito, espíritu y razón del Acuerdo de Ginebra es la solución de la controversia territorial por las vías amistosas, aceptables y satisfactorias para ambas partes. ¿Por qué es importante el hecho de estudiar el objeto del Acuerdo de Ginebra? Es importante estudiarlo porque la contraparte guyanesa ha demandado a la República ante la Corte Internacional de Justicia y uno de los aspectos centrales de la discusión es que Guyana dice que el Acuerdo de Ginebra fue establecido para que Venezuela demuestre la nulidad del laudo de 1899. Desde la perspectiva venezolana es una interpretación absolutamente errada y solo para determinarlo vale con leer el articulado preambular y los primeros artículos del Acuerdo de Ginebra que prácticamente definen, como lo hemos dicho, su objeto. Leamos rapidito un aspecto preambular del Acuerdo de Ginebra. Convencidos de que cualquier controversia pendiente entre Venezuela, por una parte, y el Reino Unido y la Guayana Británica, por la otra, perjudicaría la colaboración entre las partes, debe por consiguiente ser amistosamente resuelta, se refiere a la controversia, en forma que resulte aceptable para ambas partes. ¿Qué significa esto? Que debe ser amistosamente resuelta. Sin duda significa que debe ser de común acuerdo, por consenso entre las partes, de manera amigable, afable, de manera fraterna, afectuosa. En modo alguno significa resolverla de manera hostil, desafiante, impuesta, injusta o antagónica. O sea que el Acuerdo de Ginebra dice debe ser amistosamente resuelta. Pero también, ¿qué significa? Que resulte para ambas partes aceptable. Esta expresión lo que quiere decir es que las dos partes deben estar satisfechas con la resolución, porque esa resolución les es conveniente a ambas partes, les es tolerable, admisible, plausible y razonable. En modo alguno es una resolución inaceptable, inadmisible, desatinada, ilógica o injusta. Esto es muy importante que lo tengamos en nuestra mente para comprender luego el proceso en la Corte Internacional de Justicia. ¿Cuáles son las metodologías que establece el Acuerdo de Ginebra para resolver la controversia? Las metodologías están claramente establecidas en el artículo 4, numeral 2, y esas metodologías no son otras que las que evoca el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. El artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas dice lo siguiente: las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, tratarán de buscar solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección. Estos elementos del artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas están contenidos en el artículo 4, numeral 2 del Acuerdo de Ginebra. ¿Qué significa esto? Que el Acuerdo de Ginebra establece fundamentalmente una condición gradual y progresiva para la solución de la controversia. Esa solución gradual y progresiva está dividida en dos tipos de metodología: una metodología política y una metodología judicial o jurídica. La metodología política se refiere al empleo expresamente de los medios de solución políticas. ¿Cuáles son? Ya los mencionamos: la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación. Esos son los medios políticos para resolver la controversia. Por otra parte están los medios judiciales, que son el arreglo judicial y el arbitraje. Cuando hablamos de arreglo judicial nos referimos en esencia a la Corte Internacional de Justicia. El espíritu, razón y propósito del Acuerdo de Ginebra establece que la solución de la controversia debe alcanzarse de manera progresiva utilizando estos medios
pacíficos. Dicho esto, pasemos a revisar las facultades del secretario general de las Naciones Unidas conforme al Acuerdo de Ginebra. ¿Por qué es importante estudiar las facultades del secretario general? Es importante estudiarlas porque la República Cooperativa de Guyana, en su demanda ante la Corte Internacional de Justicia, dice que el secretario general tiene facultades para enviar la controversia a la Corte Internacional de Justicia y que esa decisión es vinculante para ambas partes. Es decir, supuestamente, según la tesis de Guyana, Venezuela y el Reino Unido más la Guyana Británica dieron su consentimiento de que el secretario general pueda decidir el medio a ser utilizado y que esa decisión es vinculante para ambas partes. ¿Qué dice a los efectos de que comprendamos mejor el artículo cuarto, numeral segundo del Acuerdo de Ginebra? Dice lo siguiente: si dentro de los 3 meses siguientes a la recepción del informe final, el gobierno de Venezuela y el gobierno de Guyana no hubieran llegado a un acuerdo con respecto a la elección de uno de los medios de solución previstos en el artículo 33, como lo habíamos visto hace un momento, referirán la decisión sobre los medios de solución a un órgano internacional apropiado que ambos gobiernos acuerden, o de no llegar a un acuerdo sobre ese punto, deben referirlo al secretario general de las Naciones Unidas. Efectivamente, el artículo cuarto, numeral segundo, le otorga facultades al secretario general de elegir un medio de solución. Ahora fíjense lo siguiente, dice el artículo: si los medios así escogidos no conducen a una solución de la controversia, dicho órgano, o como puede ser el caso del secretario general de las Naciones Unidas, escogerán, es muy importante subrayar esta palabra, escogerán el secretario general otro de los medios estipulados en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, y esta parte es fundamental para ustedes que están estudiando este tema. Y así sucesivamente hasta que la controversia haya sido resuelta o hasta que todos los medios de solución pacífica contemplados en dicho artículo hayan sido agotados. Esta expresión sucesivamente hasta que la controversia haya sido resuelta o hasta que todos los medios de solución pacífica contemplados en el artículo hayan sido agotados es fundamental. Porque lo que ha ocurrido con la demanda de Guyana es que se considera que ya se han cumplido todos estos pasos. Es decir, que pareciera que se hubiesen utilizado todos los medios de solución pacífica políticas y en consecuencia se envía el recurso a la Corte Internacional de Justicia y eso absolutamente no ha ocurrido. El único medio que se ha utilizado con base en el Acuerdo de Ginebra, en particular al artículo cuarto, numeral segundo, para resolver la controversia han sido los buenos oficios del secretario general de las Naciones Unidas, que por cierto no están expresamente establecidos o mencionados en el artículo 33, sino como un agregado complementario que dice u otros mecanismos de solución pacífica. De tal manera que en este momento, si nosotros nos preguntamos cuáles medios han sido utilizados para resolver la controversia, solamente han sido utilizados los buenos oficios del secretario general. Quiere decir que ni la negociación, ni la investigación, ni la mediación, ni la conciliación han sido empleados hasta ahora. Estos medios políticos no han sido utilizados para resolver la controversia. ¿Tiene facultades el secretario general de que su escogencia sea vinculante a los efectos de la Corte Internacional de Justicia? Desde el punto de vista de Venezuela, esa decisión no es vinculante, por una razón sustantiva. Cuando se negoció el Acuerdo de Ginebra, fundamentalmente en la Conferencia de Londres del año 1965 y en la Conferencia de Ginebra del año 66, las partes no manifestaron voluntad para que el Acuerdo de Ginebra estableciese el artículo cuarto, numeral segundo, como una cláusula de compromiso de ambas partes para llevar el caso
a la Corte Internacional de Justicia. Es fundamental, y así también lo demanda el Estatuto de la Corte, que cuando dos estados quieren mandar un caso a la Corte, los estados deben estar de acuerdo en primer lugar, y así lo exige el Estatuto de la Corte. Si nosotros revisamos las negociaciones previas al Acuerdo de Ginebra, nos damos cuenta que Venezuela, el canciller de entonces, Ignacio Iribarren Borges, tenía la disposición de que el caso fuese a un arbitraje o incluso a la Corte Internacional de Justicia. Pero ¿qué ocurrió? El Reino Unido de la Gran Bretaña y la Guyana Británica se opusieron, es decir, la contraparte no quiso que quedara expreso en el Acuerdo de Ginebra que la solución pudiese ser en la Corte Internacional de Justicia. Venezuela finalmente acepta que no sea así y se sustituye esta pretensión venezolana por la incorporación del artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, y así se logra el Acuerdo de Ginebra. Ahora bien, ¿tiene la Corte Internacional de Justicia competencia para conocer sobre este asunto y decidir sobre ella? El antecedente fundamental para hablar de este asunto es que el 30 de enero del año 2018, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, envía una carta a ambas partes donde les dice que él ha tomado la decisión de escoger la Corte Internacional de Justicia para que el caso, la controversia territorial pueda ser resuelta. Carta del 30 de enero del año 2018. Justamente, fíjense ustedes la fecha, el 29 de marzo, enero, febrero, marzo, 2 meses después, casi exacto, la República Cooperativa de Guyana introduce la demanda ante la Corte Internacional de Justicia, afirmando que esa carta del secretario general le daba la capacidad para que la Corte conozca del caso y pueda decidir sobre ella. De hecho, en la denuncia o en la demanda de Guyana, en el numeral 14 de esa demanda dice lo siguiente: la Corte tiene jurisdicción sobre esta controversia con arreglo al artículo 36, párrafo primero de su estatuto, en virtud del consentimiento mutuo. Dice Guyana que Venezuela consintió en el año 66, a la firma del Acuerdo de Ginebra, que consintió que el caso pudiese ser enviado a la Corte Internacional de Justicia. Consentimiento mutuo de Guyana y Venezuela conferido por estos en el artículo 4, párrafo segundo del Acuerdo de Ginebra. En dicha disposición del acuerdo, ambos confieren, según Guyana, de común acuerdo, autoridad al secretario general de las Naciones Unidas para escoger los medios de solución de controversia, y el 30 de enero del año 2018 el secretario general ejerció su autoridad al escoger la solución judicial de la Corte. Pero ¿qué dice el artículo 36.1 que cita a Guyana del Estatuto de la Corte? Ese artículo dice: la competencia de la Corte se extiende a todos los litigios que las partes le sometan. Y ahí está la gran discusión, porque Venezuela dice que en modo alguno el Acuerdo de Ginebra establece cláusula compromisoria para consentir que el caso sea resuelto por la Corte Internacional de Justicia. Guyana dice que sí. Vamos a ver ahora en relación al Acuerdo de Ginebra y la competencia de la Corte, que se deriva un poco de lo que estamos comentando ahora. El artículo 4, numeral segundo del Acuerdo de Ginebra, desde el punto de vista de Venezuela no establece cláusula de compromiso. Es más, desde el punto de razonamiento jurídico, diplomático y político, si un Estado quisiera que una controversia territorial fuese sometida a un tribunal, en el tratado que regula esa controversia debería estar expresamente establecido de esa forma. No puede haber vaguedad. No puede haber que yo interpreto que la frase tal quiere decir que no. Una controversia territorial es un asunto muy serio y ningún Estado se permite no dejarlo establecido con claridad cómo quiere que esa controversia sea resuelta. De tal manera que para Venezuela no hay consentimiento en el artículo 4, numeral segundo del Acuerdo de Ginebra, no es vinculante la escogencia por parte del secretario general de
el medio para ser utilizado. Y esto es tan cierto que vamos a leer rápidamente lo que dijo el canciller Ignacio Iribarren Borges ante el Congreso Nacional el 17 de marzo del año 66 sobre este punto. Iribarren Borges fue el que negoció directamente con lo que sería el homólogo, el canciller británico del momento, el Acuerdo de Ginebra. Y fíjense lo que dice Iribarren Borges. El artículo 4 del Acuerdo de Ginebra establece pues claramente lo siguiente: la única función que se confía al secretario general de las Naciones Unidas es la de ir señalando a las partes para que éstas los utilicen los medios de solución pacífica de controversia. Ir señalando a las partes. En modo alguno dice decidir el medio y esto va a ser vinculante para que se decida en un tribunal. En modo alguno dice eso Iribarren Borges. De tal manera que a falta de que haya una situación expresamente establecida así en el Acuerdo de Ginebra, se puede recurrir a la intención de las partes para tratar de definir qué era lo que perseguían con la firma del acuerdo. De tal manera que la intención de Venezuela en modo alguno fue dar consentimiento para que el secretario general remitiese y fuese vinculante la decisión de la Corte Internacional de Justicia. Venezuela decide no comparecer ante la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué hace esto? Porque Venezuela no reconoce la jurisdicción compulsiva de la Corte. No se le puede obligar a Venezuela a ir a la Corte y así, digamos, lo establecen los criterios del Acuerdo de Ginebra. Tiene que haber una cláusula expresa en el Acuerdo de Ginebra que la obligue a ir, y esa cláusula no existe de la perspectiva de Venezuela. Ahora, Venezuela está en desventaja al no comparecer ante la Corte en modo alguno, y es importante dejar esto claro. La no participación en el proceso de la Corte Internacional de Justicia en modo alguno deja a Venezuela en desventaja. ¿Por qué? Porque la misma Corte prevé la igualdad jurídica de los estados por una parte en los articulados de su estatuto, y en segundo lugar porque Venezuela ha manifestado apoyar, asistir desde el punto de vista de la información a la Corte con relación a su posición y con relación a la posición de Guyana. Es decir, Venezuela no está participando en el proceso, pero asiste a la Corte con información. Esto es tan cierto que el 28 de noviembre del año 2020 Venezuela emitió un memorándum de 48 páginas. Aquí está la posición clara de Venezuela con relación al tema de la Guayana Esequiba, y allí se desmontan uno por uno todos los argumentos de la demanda de Guyana. Guyana pretende que el Acuerdo de Ginebra diga si el acuerdo es válido o no. Venezuela dice que esa discusión fue superada con la negociación del Acuerdo de Ginebra y que el propósito del acuerdo es resolver la controversia territorial. Vamos a terminar ahora con la actuación de Venezuela ante la Corte y la estrategia que se ha desarrollado para atenderla. Fundamentalmente, Venezuela fundamenta su estrategia jurídico-política en que la solución debe ser resuelta de manera práctica, satisfactoria y amigable. Una resolución de la Corte Internacional de Justicia, una decisión de la Corte, no puede en modo alguno dar un resultado satisfactorio o amigable para ambas partes. De tal manera que es la negociación política, de tal manera que es el consenso entre las partes, la única manera de que pueda resolverse la controversia de manera satisfactoria, amistosa y amigable entre las partes. En caso que pudiese ser posible enviar el caso a la Corte Internacional de Justicia, eso requiere un compromiso también entre las partes. ¿Qué es sobre lo que va a decidir la Corte? No puede ser una demanda unilateral donde Guyana exige y dice quiero que decida esto, aquello, sin ningún tipo de acuerdo con la parte venezolana. Así que el estatus actual es exactamente en el que nos encontramos. Ya Guyana entregó su memoria escrita, Venezuela tuvo un plazo para entregar la suya, por supuesto no la entregó porque informó a la Corte que no participaría. El 12 de abril del año 2019 entregó una carta el canciller Jorge Arreaza informando que no iba a participar. Posteriormente la Corte llamó a Guyana a una audiencia oral donde expresó básicamente lo que estaba en su documento escrito
y Venezuela presentó posteriormente una carta donde refuta nuevamente los elementos de la audiencia oral de Guyana. Así que en este momento el caso se encuentra en que la Corte está analizando los alegatos de Guyana y la información suministrada por Venezuela. La Corte no es pasiva en este asunto, la Corte es activa, busca información por todos lados para tratar de decidir. Así que, mis queridos amigos, estamos pendientes para escuchar seguramente a finales de este año cuál es la decisión de la Corte sobre si tiene o no competencia en la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba. Muchas gracias, un fuerte abrazo a todos.